Buenos días, señores. Han visto que últimamente aquí en Nuevo Laredo como que realmente ha cambiado bastante, ¿no? El cambio sí vino y el cambio es para quedarse. Y ahorita está aquí el senador, la semana pasada tuvimos al presidente estatal, hoy está aquí el senador con nosotros. Y realmente lo que trata este comité es tener aquí a las principales autoridades de nuestro estado para que puedan hacer las preguntas que ustedes quieran hacerles. Estamos abiertos y es que es una gran ventaja tener aquí al senador Párez de Vaca, amigo de aquí del partido de Nuevo Laredo, al diputado Salvador Rosas. Así que aquí se los dejo para que ustedes empiecen con sus preguntas. Gracias presidente, pues un gusto poder estar aquí esta mañana en Nuevo Laredo. Agradecer como siempre la hospitalidad e institucionalidad de nuestro presidente del Comité Municipal, Rafa Pedraza, como también agradecer a nuestro diputado Chava Rosas. Gracias, Chava, por acompañarnos. Vienen también otros diputados, vienen en el camino, se levantaron un poquito tarde, pero vienen en el camino también para acompañarnos a esta gira que estamos haciendo en el Estado, con el propósito de dar a conocer el trabajo que se realizó no solamente en el pasado periodo ordinario, sino también en las sesiones extraordinarias. Como ustedes saben, ha jugado un papel fundamental para sacar adelante las reformas estructurales que, por cierto, durante muchos años estuvieron frenadas por los mismos que ahora las presumen. Y muy especialmente hablar del tema de la reforma energética, que es la madre de todas las reformas ya aprobadas, donde me tocó jugar un papel importante, toda vez que no solamente pertenezco a la Comisión de Energía, sino que también estuve dentro de las mesas de acuerdos y negociación tanto con el gobierno y como también con el PRI, por qué no decirlo, con el PRD. También tuvimos acercamientos, precisamente planteamientos que se hicieron en torno a esta reforma, y donde en lo personal estoy plenamente convencido que si existe algún estado que será beneficiado con esta reforma, será Tamaulipas, toda vez que aquí se encuentran uno de los yacimientos más grandes en gas, en lutitas, como también los yacimientos que se han encontrado en aguas profundas y ultraprofundas cerca de las costas de Matamoros. Me refiero al yacimiento Tron y Supremo. El tema de la reforma energética es un tema que generó, si bien es cierto, mucha polémica, pero también tabús en torno a lo que había alrededor de esto. Se hizo un gran debate en el Senado de la República, como también en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de horas maratónicas en torno a este tema, y donde los diferentes grupos parlamentarios tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista, sus posibles propuestas en torno a modificaciones. En el caso muy particular de la Comisión de Energía, les comento que la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal sufrió más de 500 modificaciones. Se ha mencionado por ahí, lo dijo muy acertadamente nuestro presidente nacional, Gustavo Madero, que esta reforma cuenta con el ADN de Acción Nacional. ¿Por qué hace mención de esto? Porque durante 15 años Acción Nacional trató de impulsar una reforma de esta naturaleza con el único propósito de dotar al Estado mexicano con los instrumentos necesarios para crear un nuevo modelo energético y así poder maximizar la renta petrolera, que se generaran mayores inversiones y, por supuesto, con ello mayores empleos. Durante esos 15 años, por cálculos políticos, el Partido Revolucionario Institucional se negó
en aprobar y apoyar esta reforma. No lo digo yo, ellos mismos lo han aceptado ya públicamente, pero como lo he manifestado, ellos no le negaron esta reforma a los gobiernos emanados de Acción Nacional, se la negaron a México. Nosotros hemos actuado con responsabilidad, con congruencia, al grado que no solamente aprobamos las otras reformas, sino esta última, que se ha considerado como la más importante. Ahora bien, ¿qué impulso tendrá el Estado de Tamaulipas con esta reforma? Pues de entrada, comentarles, como lo acabo de mencionar, gran parte de los yacimientos que se han encontrado están en suelo tamaulipeco. Se tendrán ingresos adicionales para el gobierno del Estado, en este caso para los estados fronterizos, para los estados petroleros, y en consecuencia Tamaulipas va a contar, de acuerdo a los análisis que se han hecho, entre 800 y 1.200 millones de pesos adicionales por año después de esta reforma. Y otro de los datos importantes que yo en lo personal impulsé, toda vez que fue un compromiso con el campo tamaulipeco, especialmente con los ganaderos y agricultores y los núcleos agrarios, y muy especialmente aquí en Nuevo Laredo, donde fue un compromiso expreso que hice con este rubro, donde el compromiso fue garantizar y asegurarnos que hubiera un valor agregado para los ganaderos donde se encontraran, en las tierras donde se encontraran yacimientos de hidrocarburos. En este caso, les comento que dentro de las propuestas del Ejecutivo Federal no se contemplaba darles ninguna participación a los tenedores de la tierra. Es ahí donde pusimos sobre la mesa en las negociaciones de que los dueños de las tierras deberían de tener un porcentaje de estas utilidades, donde por fortuna el gobierno federal y el PRI entraron en razón y aceptaron que hasta un 3% de los ingresos que tenga la empresa productiva del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos, o las empresas privadas, previo al pago del impuesto sobre la renta, se iba a dar un porcentaje a los tenedores de la tierra. Iba a variar o va a variar del 0.5% al 3%. En el entendido que los estándares internacionales, estos varían del 0.5 al 1.5%. Por fortuna, aquí se pudo lograr hasta el 3%. ¿Y por qué hay un diferencial entre el gas y el tema del petróleo? Porque el costo o el precio que tiene el millón de BTUs de gas es cerca de $4 y el barril de petróleo son cerca de $100. En consecuencia, al que tiene menor precio debe dársele un porcentaje más alto para poder compensar. Es por eso que nosotros creemos que toda esta zona tendrá los máximos de porcentajes, que sería el 3%, y en las zonas donde exista petróleo puede variar del 1, 1,5, inclusive puede ser cantidades menores, pero sin embargo yo creo que fue un logro sumamente importante porque le da un valor agregado a lo que anteriormente se tenía. Y son tres variables en las que en un momento dado el tenedor de la tierra va a tener beneficios. El primero es el pago de toda aquella afectación diferente a la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Si este tiene un sembradío, si este tiene un corral, alguna vivienda que está siendo afectada, se le estará pagando el precio del costo real de esa afectación, se le estará pagando al tenedor de la tierra. Un segundo, que viene siendo las afectaciones directas a la tierra, el número de hectáreas que sean afectadas cuando se haga la exploración o la extracción de hidrocarburos, se estará pagando a precio comercial a través de peritos de aguadores, como también puede ser la Indavit, pero esto al final del día va a ser acuerdos en que hagan entre Petróleos Mexicanos, la empresa privada y los dueños de la tierra. Y una tercera, es la que acabo de mencionar, que no se tenía contemplada en la legislación mexicana, esto no existía, que es dotar o dar un porcentaje de las utilidades
al dueño de la tierra, hasta el 3% previo al pago de impuestos. Con esto estamos garantizando que el campo mexicano también sea beneficiado. Se hablaba mucho de que se iban a beneficiar los empresarios, algunos empresarios del sector petrolero, que los proveedores, inclusive algunos comercios con la derrama económica, pero no se veía contemplado cómo se iba a beneficiar al campo mexicano, porque realmente lo que estaban haciendo es nada más pagar las afectaciones. Esto le da un valor agregado y yo en lo personal me siento muy satisfecho toda vez que fue un compromiso que hice con el campo tamaulipeco. Y algo adicional que es muy importante, cuando las afectaciones sean en un núcleo agrario, en un ejido, y se encuentren ahí yacimientos de hidrocarburos, ese porcentaje será repartido entre todos los ejidatarios, de tal suerte que la derrama económica va a ser más justa y más equitativa para beneficiar a todos. Ahora bien, si hay una afectación directa a un área específica, bueno, esa se le estará pagando esa afectación directamente al parcelario, en este caso si estarán parceladas esas áreas del ejido. Pero al final del día fue acuerdos que se tuvieron con el gobierno federal, con el Partido Revolucionario Institucional, que por cierto, después de que salió esta reforma de estas leyes secundarias, pues fueron aplaudidas por todos los sectores y el gobierno federal reconoció que esta fue una propuesta hecha por el Partido Acción Nacional. Otro de los beneficios importantes que tendrá el estado de Tamaulipas es el hecho que desde la reforma constitucional se hablaba mucho del contenido nacional. ¿Qué quiere decir esto? Los porcentajes de inversiones que habría cuando se encuentren estos yacimientos o cuando se pongan a licitar, de cerca de un 25%, del 25% y que puede llegar hasta el 35%. Pues resulta que desde la reforma constitucional nosotros nos aseguramos que dijera claramente el término local. ¿Por qué era tan importante para nosotros? Y fue una de las aportaciones que hicimos, porque queremos que los empresarios tamaulipecos sean beneficiados, que no solamente cuando vengan las grandes empresas o el mismo Petróleos Mexicanos aquí a tierras tamaulipecas, vengan gentes de otras partes del país, bienvenidos todos ellos, pero era muy importante para nosotros que se dijera el término local, de tal suerte que los empresarios tamaulipecos tengan la posibilidad de también participar dentro de estas cadenas de proveedorías que se van a llevar a cabo dentro de las licitaciones que se estarán llevando a cabo con las empresas privadas, como también con Petróleos Mexicanos. En sí, consideramos que los beneficios van a ser sumamente importantes. De igual manera, los gobiernos municipales tendrán un beneficio adicional, porque el 20% de las aportaciones que vengan para el estado de Tamaulipas con esta nueva modalidad de los estados petroleros traigan este beneficio, se va a repartir entre los gobiernos municipales, de tal suerte que de igual forma tendrán un beneficio adicional para que ese recurso lo puedan aplicar, y eso sí fue bien claro, en infraestructura. Eso es parte de los convenios que se tienen. Yo quiero estar a sus órdenes para cualquier pregunta en torno a este tema. También existe el tema de los órganos reguladores, como también del Fondo Mexicano del Petróleo, que fue otra propuesta hecha por Acción Nacional. En sí es un tema, sabemos que es técnico, que es bastante grande y abarca muchos sectores, como también el tema de la Comisión Federal de Electricidad, el tema eléctrico, el tema de las gasolinas, del gas en sí, pero quedo a sus órdenes. Era muy importante para mí recalcar los beneficios directos que tendrá el estado de Tamaulipas y con ello los gobiernos municipales y en consecuencia la sociedad tamaulipeca en sí. Quedo a sus órdenes. Senador, ya que se aprobó este rubro, ¿por qué no también hacerlo con la cuestión de la Comisión de Electricidad? Ya que es un problema muy grave y sobre todo muy dañino, que nadie le ha hecho caso. Hay protestas, hay mítines, pero como si nada hubiera pasado, y la gente más modesta es la que sufre todo esto. Pero ¿desde qué estamos hablando?
de la Comisión del Federal de Electricidad. Pero se contempló, senador, en esta reforma las tarifas de luz y todo esto, si va a haber un beneficio directo para la gente, que es lo que más le importa. Bueno, de entrada comentarles que los subsidios se mantienen. Eso por ahí hay quienes trataron de confundir a la ciudadanía diciendo que los subsidios se iban a frenar. Los subsidios se mantienen. Sin embargo, esto no queda necesariamente plasmado en ley. Esto es algo que el gobierno federal por decreto determina año con año. Sin embargo, sí quedó claro que los subsidios se mantienen. Lo que viene adicional son los apoyos focalizados. ¿Qué quiere decir con esto? Aquellas zonas están marginadas o aquellas poblaciones donde la economía es muy baja y hay mucha pobreza, ahí tendrá que aplicarse lo que vienen a ser subsidios focalizados, que son adicionalmente a los que ya se tienen. Ahora bien, ¿cuándo va a empezar a bajar el precio de la energía eléctrica? Bueno, nosotros fuimos muy precavidos, inclusive al grado de ser muy conservadores al respecto, y le hicimos ver al gobierno federal que tuviera mucho cuidado y precaución en no estar generando expectativas que no son reales. Por ahí surgieron algunos spots de televisión donde decían que la energía eléctrica iba a bajar de un día para otro, situación que nosotros lo desmentimos, siendo responsables al respecto. De igual manera el tema del gas, que iba a ser más barato, pues efectivamente, esto se va a dar en el mediano y el largo plazo. Lo que les puedo decir es lo siguiente: de entrada, que el Congreso de la Unión ya hizo su chamba. Nosotros actuamos con responsabilidad y le hemos dotado al Estado mexicano con los instrumentos que ellos no le quisieron dar a los pasados gobiernos emanados por Acción Nacional. Nosotros ya cumplimos, ahora le corresponde al gobierno federal, y qué bueno que el Ejecutivo Federal, inclusive el secretario Pedro Joaquín Caldwell lo hizo público, pues que ya les correspondía a ellos. En pocas palabras, ya les dimos lo que ellos nos negaron durante 12 años. Ahora lo que queremos son los resultados, y parte de ellos, por supuesto, es que queremos que el costo de la energía eléctrica sea más barata, para que así las empresas sean más competitivas y que paralelo a ello se pueda reflejar en el gasto de las familias cuando los recibos de luz vengan más económicos. ¿Cuándo se va a dar esto? Creo que nada, es una etapa de transición en sí que se tiene que llevar a cabo, toda vez que hoy en día las plantas de energía eléctrica utilizan combustorio. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Ellos van a tener que hacer los cambios correspondientes para que puedan ya utilizar gas, pero paralelo a ello se necesita empezar a extraer el gas que tenemos en el subsuelo, por ejemplo, en toda esta zona de Nuevo Laredo y la cuenca de Burgos, generar también y construir los gasoductos. ¿Para qué? Para poderla transportar. Entonces, sí, son etapas que se tienen que llevar a cabo. Una vez que tengamos, obviamente, ese gas, que es mucho más barato, pues en consecuencia va a costar menos la generación de energía eléctrica. Paralelo al hecho de que existe la posibilidad de las inversiones privadas, tanto en la generación como en la distribución final. En sí, es una transformación importante que se va a dar con este nuevo modelo energético que está aplicando aquí en nuestro país, pero ¿a quién le corresponde? Al gobierno federal. El Partido Acción Nacional actuó con responsabilidad, ya le dimos lo que ellos necesitaban, ahora lo que queremos los mexicanos son resultados. ¿Cuántos años, senador, aproximadamente? Bueno, salió por ahí el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Ochoa, salió públicamente a decir que él contemplaba cerca de 2 años para que se empiece a reflejar precisamente el costo de energía eléctrica. Por supuesto que quisiéramos verlo en su realidad, porque eso pues, nos va a beneficiar a todos los mexicanos y muy especialmente, en consecuencia, a los sectores productivos y a las empresas de nuestro país. Senador, menciona de toda esta reforma energética, hubo una propuesta de productores de la región, específicamente aquí en Nuevo León, sobre un programa del Fondo de Petróleo, apoyar a quienes cogieran bonos de carbono. Es correcto. Se quedó en el escritorio. ¿Qué pasó con eso? Déjame platicarte. Cuando hicieron esa propuesta, fue posterior al trabajo que veníamos realizando, o fue en el mismo momento, donde les hice ver
es que en el próximo periodo ordinario, que viene siendo en septiembre, se va a manejar el paquete verde, que va a ser precisamente de ver todas las alternativas de las energías limpias, el tema de bonos de carbón y todo lo que conlleva. El tema muy particular del Fondo Mexicano del Petróleo ya tiene etiquetado rubros muy amplios. Dentro de esos porcentajes puede caber, una vez que en septiembre se empiece a ver el tema del paquete verde. Esa fue la respuesta que les hice. Sin embargo, la propuesta original que se tenía, pues, obviamente, pues, tener un beneficio adicional a los tenedores de la tierra, mismo que ya se cumplió y ya está en ley. Entonces, aquellos que tienen hidrocarburos en sus tierras, en sus ranchos, pues van a traer un beneficio. Pero sí está contemplado en analizarse y verse la posibilidad el mes de septiembre, que si dentro de estos porcentajes que se tienen en el Fondo Mexicano del Petróleo pueda contemplarse el tema de los bonos de carbón. Pero en cuanto al 3% de los ingresos que tenga Pemex o las industrias privadas de ganancia para los tenedores, ¿cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo va a saber un dueño o los dueños de parcelas o de tierras de que realmente se le va a entregar ese 3%? Hay diferentes medios de medición. Definitivamente el dueño de la tierra pues no tiene la capacidad técnica ni operativa para saberlo, pero sí lo tiene el gobierno, y muy especialmente la tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que no solamente va a hacer las licitaciones de las áreas que se van a poner, valga la redundancia, a licitar, sino a darle seguimiento a todo el proceso de extracción de todas esas áreas, una vez que ese producto se venda, ese recurso se está yendo al Fondo Mexicano del Petróleo, y esto se estará haciendo la repartición correspondiente tanto a las empresas como a Hacienda. Y ahí es donde se van a dar cuenta exactamente cuál es la cantidad de recursos que fueron extraídos en tal o X yacimiento. Esa es la modalidad que se tiene, y la ventaja es que previo al pago de impuestos es cuando se tiene que dar ese porcentaje. Pero sí es importante aquí, qué bueno que tocas este tema, porque por ahí ciertos legisladores salían y decían, oye, pues es que ¿cuándo les van a entregar el recurso? Ojo, por las afectaciones, ese es inmediato, ¿sí? Son tres modalidades, y puede haber ranchos que apliquen las tres. Una, si te afectan cuando están haciendo la exploración, que te afectan un corral, un sembradío o los pastizales, pues te los tienen que pagar. Las áreas que vayan a ser utilizadas por ellos, te las van a tener que pagar a precio comercial. Y obviamente si hay hidrocarburos, es ahí donde aplica el 3%. Entonces habrá ranchos que tendrán las tres modalidades. Habrá otros que hacen nada más la exploración, no tienen hidrocarburos, en consecuencia pues no les pueden dar un porcentaje de algo que no tiene. ¿Cuándo se los van a dar? Pues una vez que se hagan las inversiones y salga el producto y se comercialice, esa es la medida que le van a pagar al tenedor de la tierra. Pues obviamente no puede ser antes. Eso hago referencia porque pareciera ser que había confusión. Pues no confusión, realmente hubo algunos legisladores que quisieron confundir a la ciudadanía. Fuimos muy claros en explicarlo y se hizo lo propio. Y otro de los temas importantes aquí referente a este rubro es el hecho que retiramos en su totalidad el término expropiación. A los ganaderos nos da no miedo, pavor, y más aquí en Tamaulipas, que ha habido expropiaciones terribles, más de 505,000 hectáreas en la parte de Reynosa a San Fernando, y muchos otros ranchos que fueron expropiados en la época de Luis Echavarría y López Portillo. Y el término expropiación nos pone a temblar. ¿Por qué? Porque es una facultad que tiene el gobierno federal para utilidad pública, y realmente paga el precio al precio que a ellos se les ocurra o lo que establezca Indavid. Retiramos el término expropiación y la sustituimos por ocupación temporal. ¿Por qué es tan importante este término que no estaba contemplado en esta legislación y que fue una aportación directa de un servidor? Es el hecho de que Petróleos Mexicanos o la empresa privada
ocupa el área temporalmente. ¿Cuánto puede ser? Pues lo que dure el término de extracción, pero sin embargo el dueño de la tierra nunca pierde la propiedad. Pero te la pagan, te la pagan a precio comercial. Si te afectan 100 hectáreas, te afectan 200 hectáreas, las que sean, te las tienen que pagar a precio comercial y el dueño de la tierra no pierde la propiedad. Es una gran ventaja y una tranquilidad para todos los agricultores, ganaderos y para los núcleos agrarios. Senador, desde antes que Vicente Fox ganara las elecciones del 2000, el Partido Acción Nacional siempre abanderó la idea de que una efectiva reforma energética se basaría, o sea, estaría fundamentada únicamente cuando al gobierno federal se le quitara la rectoría en la exploración, exportación y comercialización de los hidrocarburos y la energía eléctrica. En su opinión, ¿qué es lo que impide que sea la ciudadanía, que sea la población civil, la gente, las fuerzas productivas de una nación, las que sean los rectores y se hagan cargo de explotar los hidrocarburos y la energía, y que el gobierno se dedique a gobernar, nada más a vigilar que no se cometan monopolios, que no se abuse en estas actividades productivas? No, nada más para corregir, Acción Nacional nunca ha pugnado porque el gobierno federal pierda la rectoría, o el Estado mexicano pierda la rectoría. Lo que siempre había impulsado históricamente es la participación del sector privado, toda vez que tener el control de un monopolio, como se tenía anteriormente hasta después de esta reforma por parte de Petróleos Mexicanos, estaba limitando el poder hacer las exploraciones y extracciones y maximizar la renta petrolera, situación que ahora la vamos a ver. Y nada más para citar un ejemplo acerca de quitar la rectoría o no, decirles que el único país democrático del mundo que el dueño de la tierra es el dueño de los minerales y de los hidrocarburos es Estados Unidos. El resto de los países del mundo, quien mantiene el control de la rectoría de sus hidrocarburos, sus minerales, son el resto, son el caso de Colombia, Brasil, Inglaterra, en sí, todos ellos mantienen la propiedad de los hidrocarburos. En el caso de México es de igual manera. México mantiene la propiedad. En otras palabras, los mexicanos somos y seguiremos siendo dueños de los hidrocarburos, del petróleo. El único país que es una excepción es Estados Unidos. Por eso había mucha confusión y yo fui muy claro cuando hablé inclusive con los ganaderos de aquí de Nuevo Laredo y les dije, amigas y amigos, no volteen para aquel lado de la frontera y vean el tema de la tierra como un ejemplo. ¿Por qué? Porque no va a ser igual y no puede ser igual. Allá los tenedores de la tierra lo que hacen cuando entran en acuerdos con las empresas privadas, entregan cerca del 75% de los beneficios y solamente se quedan con el 25%, pero son dueños también de los minerales y los hidrocarburos. En el caso de México no es así. Entonces, que no se ponga como punto de referencia aquellos que crean, y con mucho respeto lo digo, que van a ser los Beverly Hills y los tejanos esos millonarios. Eso no es así. ¿Por qué? Porque aquellos de aquel lado son los dueños de los hidrocarburos. En el caso de México es el Estado mexicano, en este caso todos los mexicanos somos dueños del petróleo. Es por eso que lo único que se logró es darle un valor agregado a los dueños de la tierra con ese 3%, que jamás había estado contemplado, ni siquiera por el Ejecutivo Federal del PRI. Ellos nunca pugnaron por dar este beneficio. Eso fue una propuesta directa de Acción Nacional a través de un servidor. Es que lo que confunde a los mexicanos, nos confunde, a los particulares que vivimos en la frontera y más en el interior del país, es el eslogan de que el petróleo, el gas y la electricidad son propiedad de los mexicanos, es nuestro, y en cambio pagamos unos precios que agreden a la economía y como Es correcto. si todo esto no fuera porque teníamos nuestro. esos monopolios, tanto de Petróleos Mexicanos como de CFE. Sin embargo, abonando un poquito el tema de Petróleos Mexicanos,
Se habla mucho de que es cierto, el petróleo es de todos los mexicanos, sin embargo es muy difícil poderlo palpar. ¿Por qué? Porque no nos lo sirven en un plato de sopa. Pero déjeme decirle un dato importante: una tercera parte de todos los ingresos que tiene la Federación provienen de petróleos mexicanos. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes ven una carretera de 100 kilómetros, 33 kilómetros la pagó Petróleos Mexicanos. Si ustedes ven 10 hospitales, cerca de 4 hospitales los pagó Petróleos Mexicanos. Si ustedes ven escuelas, 10 escuelas, 4 las pagó Petróleos Mexicanos. Eso es la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país. Petróleos Mexicanos, el petróleo en México se ha aportado en gran cantidad para el desarrollo de este país. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, pues que no estar dependiendo tanto de por eso es que ahora se va a manejar a través de un fondo. Sin embargo, ese porcentaje que tenía Hacienda hasta el día de hoy se mantiene. Estamos hablando del 4.7% del Producto Interno Bruto. Ese porcentaje de toda la extracción del petróleo se va a tener que seguir yendo a Hacienda. Imagínense que de golpe o porrazo se lo quitáramos a Hacienda. Pues ¿qué programa le gustaría que le quitaran? Oportunidades, seguro popular, el apoyo a los estados y a los municipios. Eso no puede quitarse. Lo que estamos haciendo es que de ahí para arriba, ahora sí, tenga una administración mejor. Es para eso que está el Fondo Mexicano del Petróleo, porque lo que no tiene la culpa son las futuras generaciones. No se vale que nosotros en esta generación nos acabemos el petróleo y que no vaya a quedar una reserva económica para futuras generaciones, para nuestros hijos o para nuestros nietos o bisnietos. Es por eso que este modelo que se implementó, que se ha implementado en otros países del mundo como Azerbaiyán, como Noruega, como Colombia, ha funcionado. Y lo que hicimos nosotros en la Comisión de Energía es visitamos todos esos países petroleros en el mundo con la finalidad de conocer cuáles han sido sus éxitos, pero también sus errores. ¿Para qué? Para que no los cometiéramos. Es por eso que esta reforma básicamente lo que trae es un nuevo modelo energético, es un modelo mexicano en base a lo que se tiene hoy en día en este país. Mucho se habló, senador, se ha hablado todo el tiempo del Sindicato de Petróleos Mexicanos, de los trabajadores, ¿verdad? En toda esta reforma que se ha hecho, no se ha visto que hayan tocado el tema del Sindicato de los Trabajadores. ¿Sigue igual el sindicato? Porque se dice aquí a Sófomos que Estados Unidos para manejar una refinería usan a 10 gentes, por decir así un ejemplo, ¿verdad? Y aquí en lugar de usar esas 10 gentes usamos 200 o 300 gentes. ¿No? ¿Qué se tocó en esta reforma? Yo iría más allá. Pongo el ejemplo de la única sociedad que tiene petróleos mexicanos en una refinería aquí en Texas, se llama Deer Park, y donde para la operación de esa refinería cuenta con 600 trabajadores. Sin embargo, la refinería de Madero, la ciudad Madero, Tamaulipas, que tiene petróleos mexicanos, la opera con cerca de 5,000 trabajadores. Definitivamente se ha habido mala administración en muchos rubros, entre ellos el tema de refinación y el tema de petroquímica básica y el tema del gas, al grado que el área de Pemex Exploración y Producción ha subsidiado durante todo este tiempo a estos otros rubros, tanto refinación, petroquímica básica y gas. Tan es así que eso es lo que se libera. Lo único que se mantiene como exclusivo para el Estado mexicano es el tema de la exploración y la extracción. Y volviendo al tema del sindicato, miren, dentro de la reforma constitucional que se aprobó el pasado diciembre, se hacen modificaciones a Petróleos Mexicanos, especialmente al área del Consejo de Administración. Anteriormente había 15 posiciones, 5 propuestas por el Ejecutivo, perdón, 5 que eran 5 funcionarios, 5 propuestas del Ejecutivo que eran supuestamente independientes y 5 posiciones del sindicato de Pemex. Era la única empresa en el mundo, donde los sindicatos del gremio tenían tantas posiciones y se generaron muchos problemas y situaciones
porque pues, prácticamente tenían secuestrado ahí el Consejo de Administración, no iban a las reuniones y no se hacía coro y no se hacían decisiones que se tenían que llevar a cabo para inversiones y muchas otras cosas. Dentro de la nueva modalidad de empresa corporativa y empresa productiva del Estado, lo que sucedió es que se limitó el número de miembros del Consejo de Administración a 10 posiciones, 5 que son los secretarios de Estado y 5 independientes, propuestas del Ejecutivo que tienen que ser ratificadas por 2/3 partes del Senado de la República, que por cierto en los próximos días el presidente de la República estará mandando las propuestas de esos independientes, pero les repito, tienen que ser ratificados. Ya no hay posiciones ahí del sindicato. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer el sindicato? Pues ver por su gremio, asegurarse que los logros y los avances laborales, que no vaya a haber los excesos que hubo antes de la expropiación petrolera con los trabajadores del tema petrolero en México, y que vean por los trabajadores. Sin embargo, ¿qué cambios ha habido? Pues eso es sumamente importante, que el Consejo de Administración solamente va a contar con 10 posiciones y ahí ya no tiene ninguna posición el sindicato. Senador, si quedó un poquito el tema, el tan trillado tema de las cuotas escolares. Yo recuerdo que el diputado federal en una ocasión, en 2011, comentó de que se había reformado en ciertos artículos, ahorita no recuerdo, para que ya no se cobren cuotas escolares y que el gobierno federal aportaría precisamente dinero anual para evitar estas cantidades que laceran a la economía de las familias. Usted como senador, ¿qué sabe de esto? No le voy a preguntar si se puede cobrar o no, porque como quiera la van a cobrar, pero legalmente se deben cobrar o no cuotas escolares. ¿Y qué está haciendo el gobierno federal? Porque siempre es lo mismo. Coincido plenamente contigo. Yo creo que se ha caído ahí los abusos. Si bien es cierto, son aportaciones que se hacen para mejoras de la escuela, esto no queda plasmado en ley. No es una obligación del padre de familia pagar esas cuotas. Lo hace con la finalidad de, bueno, pues, de ayudar, pero como dicen que las costumbres se hacen leyes. Y se hizo una mala costumbre en este país de que se cobran esas cuotas por parte de la directiva de las escuelas. Desde mi punto de vista, aquel ciudadano, padre de familia que tenga la posibilidad de darlo bien, yo lo personal considero que se le tiene que poner un hasta aquí a ese tema. Sin embargo, como bien lo acabas de mencionar, eso le corresponde directamente a la autoridad correspondiente, ¿no? Pero legalmente no se puede evitar, esa es la pregunta. Pues sí se puede evitar que si uno no las quiere dar, pues no las da. Y no le pueden limitar que su hijo entre a la escuela, ¿eh? No lo pueden hacer. Si a eso te refieres, te lo digo desde ahorita. Si un padre de familia dice, yo no tengo con qué pagarte esta cuota que tú me pides, no se la tienes por qué cobrar. ¿El diputado sabe algo al respecto? Mira, yo lo que te puedo decir es que hemos caído en un abuso. Se supone que el gobierno, por ley, te dice que la escuela es gratuita. Entonces, por consiguiente, yo veo que aquí lo que han hecho los maestros han hecho un negocio muy particular, porque, pues tú ves, hay 500 o 600 niños que tú les cobras 3,000 pesos, suma esa cantidad, la pregunta es ¿a dónde va ese dinero? Y por consiguiente sabemos que es negocio particular de ellos. Entonces el gobierno debe de actuar legalmente y que los padres que no tengan los recursos o no tengan el dinero para hacerlo, pues no lo deben de pagar. Aquí se está cayendo como esa costumbre tradicional que año tras año se ha estado marcando, y ahorita han hecho, como digo, una lagunita por ahí y mandan a la sociedad de padres de familia, que es la que te lo cobra. Yo no, pero esa parte ahí la pusieron ellos para después ellos sacar el dinero por otra parte. Y legalmente la existencia de esas asociaciones de padres de familia, y va la pregunta para los dos, legalmente existen y deben de presentar ellos ingresos al SAT. Ahí sí no quisiera yo abundar en un tema que desconozco la finalidad del tema. Sé que la relación de padres y familias obviamente que sí es legal,
pero desconozco que esto tenga que pagar impuestos. Ahora, a nivel Estado, ante esta problemática que está surgiendo. A nivel Estado tenemos la ley, hace como 5 o 6 meses tenemos una ley en la que queda prohibido en Tamaulipas cobrar las cuotas escolares. No, pero lo que sucede es que hay demasiadas leyes que prácticamente están guardaditas y no se aplican. Entonces aquí los maestros deben ya de formalizar esta parte para que ya se erradique esa situación que se ha convertido ya en un hecho, así que año tras año Se vuelven cómplices maestros y sociedad de paz en este caso, ¿no? Claro, y como te digo, lo que sucede es que, mira, yo veo que el maestro tiene un salario muy mínimo, o el director, y por consiguiente lo que hace es ver esa parte, porque como te digo, si tú le calculas la cantidad de dinero que están recaudando, mira, ¿qué pasó hace poco en la normal? Aquí la normal debía casi 800,000 pesos de agua, se supone que si ellos cobran cuotas es para pagar el agua y todo ese tipo de detalles, y al final no lo pagan, ese dinero, lo que pasa es que no se ha traducido a dónde va a parar al final, y al final sabemos que lo tiene el director de la escuela. Antes de que se vaya el senador, Espérame, tú que me corres. senador, sus aspiraciones las tiene para ser gobernador de Tamaulipas o cuando menos candidato de su partido. Sí, que lo diga. Yo lo he manifestado a largo y ancho del estado de Tamaulipas. Primero que nada, tenemos procesos previos. Más inmediato, en lo que se refiere al Partido Acción Nacional, es el cambio de dirigencia estatal en diciembre, donde la militancia tendrá bien elegir a su próximo dirigente estatal. Posteriormente tenemos las elecciones federales, donde estaremos apoyando y respaldando a nuestros 8 candidatos y candidatas a las diputaciones federales electorales. Yo creo que es un compromiso que tenemos todos los panistas y todos, muy especialmente aquellos que tenemos hoy en día algún cargo, de apoyar y respaldar a nuestro partido. Y el tercero, la que es inevitable, es la alternancia en Tamaulipas. Esa, lo que les puedo yo asegurar es que voy a estar ahí. Voy a estar ahí con mucha firmeza para garantizar que en Tamaulipas se dé la alternancia y que el Partido Acción Nacional sea quien gobierne Tamaulipas en la próxima gobernatura del Estado. ¿Qué opina de los demás aspirantes también, señor? Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de participar. Yo estoy plenamente convencido que vamos a salir unidos y con la capacidad de poder sacar adelante a Tamaulipas, así lo demanda la sociedad tamaulipeca. Creo que es urgente la alternancia en nuestro estado. El sistema político en Tamaulipas está colapsado, ya no tiene nada que ofrecer. Hay serios problemas de inseguridad que es derivado precisamente de los malos manejos, de las complicidades de las autoridades con el crimen organizado y que las consecuencias las estamos viviendo día a día. Es por eso que desafortunadamente Tamaulipas ocupa los primeros lugares en desempleo a nivel nacional y eso ha traído consecuencias y un deterioro de la calidad de vida de todos los tamaulipecos. Creo que 84 años del mismo sistema político son suficientes. Ya es tiempo de que en Tamaulipas cambien las cosas, que puedan tener un gobierno honesto, un gobierno que cumpla, un gobierno cercano a la gente, pero sobre todo un gobierno comprometido. Alguien que tenga la capacidad y la firmeza de regresarle a Tamaulipas lo que hemos perdido en los últimos años, que es la libertad, que esa no tiene precio. Es precisamente lo que hemos perdido y es por lo que vamos, a regresarle a Tamaulipas la libertad y esa grandeza que tenía anteriormente, y eso lo vamos a hacer precisamente con la alternancia. De no ser usted el elegido en el 16, ¿se va usted a unir con quién? Toda mi carrera política ha respaldado y apoyado a Acción Nacional, indistintamente en los procesos electorales. Yo por eso les menciono que no tengo la menor duda de que vamos a estar ahí para garantizar que se dé la alternancia en el Estado. Senador. La supuesta nacionalización de vehículos en Matamoros y las recomendaciones que se le han hecho a la alcaldesa de Matamoros, ¿qué opina usted? Miren, yo he manifestado esto en diferentes lugares a esa pregunta en sí. Yo en lo personal no puedo avalar y respaldar una acción que no vaya estrictamente apegada a derecho.
Por otro lado, comentarte que esos jueces que emitieron esos amparos, muchos de ellos ya están suspendidos y unos otros están bajo investigación por parte del Consejo de la Judicatura. Los nombramientos del Consejo de la Judicatura pasan por el Senado de la República, por la aprobación del mismo. Imagínate la incongruencia que sería de mi parte al saber que esos nombramientos que tengo yo que aprobar están hoy en día investigando a los jueces que hicieron mal en dar esos amparos. En consecuencia, pues yo no puedo avalar algo que sea ilegal. Pero paralelo a ello, quiero decirles que yo en lo personal respaldo y apoyo todas las acciones por parte de los gobiernos municipales de Acción Nacional en los diferentes municipios que gobernamos, entre ellos Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, siempre y cuando vayan encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas que ellos gobiernan. Van a contar con todo mi respaldo, como lo han tenido al día de hoy. ¿Y fue un error entonces? Pues más allá de un error, pues yo creo que son las autoridades en un momento dado las que tienen que determinar cuál fue la situación. No me queda la menor duda que lo hizo con la mejor intención, lo está tratando de hacer con la mejor intención de apoyar a las familias que menos tienen. Eso no me queda la menor duda, pero de eso a que sea un proceso estrictamente legal hay una diferencia. Pero entonces esa ignorancia de las autoridades de Matamoros, si se supone que solamente el gobierno federal puede nacionalizar vehículos, ¿no lo puede hacer el municipio? Yo no quisiera entrar en detalles que desconozco las formalidades legales de si puede o no puede. Lo que te puedo decir es que yo en lo personal, como senador de la República, estoy en contra de estos amparos. Señor senador, la homologación del IVA en la frontera del 11 al 16% fue un golpe muy duro para la economía de las ciudades fronterizas. ¿Cabe la posibilidad de que volvamos a tener ese trato preferencial por cuestiones de vivir con un país que nos lleva ventaja económicamente? Pues más allá de un país que nos lleva ventajas, yo creo que las autoridades hacendarias, el mismo Partido Revolucionario Institucional, se les olvidó entender que la dinámica, la manera que vivimos en la frontera norte de nuestro país y el sur en sí, es muy diferente al resto del país. Nosotros no competimos con el resto de México, competimos con el país más poderoso del mundo. Definitivamente ha afectado fuertemente en la competitividad de las ciudades fronterizas, entre ellos obviamente Nuevo Laredo. Era un atractivo hasta cierto punto para uno de los sectores más importantes generadores de empleos, como es el sector maquilador, el hecho de que tuviéramos un nivel diferenciado. Por supuesto que seguimos insistiendo en que rectifique el gobierno federal. El impacto negativo ha sido muy grande, se han perdido muchos empleos de los que queríamos o teníamos contemplados que se iban a generar, pero hemos perdido inclusive de los que ya se tenían, y yo creo que fue una medida equivocada por parte del gobierno federal y las autoridades hacendarias. Esperemos que estos rectifiquen y que entiendan que por supuesto que tenemos que seguir manteniendo un IVA o regresar al IVA diferenciado que teníamos anteriormente. Parece que ya está en la Suprema Corte el caso. Por supuesto, fue algo que metimos varios legisladores, entre ellos un servidor que firmó una acción de inconstitucionalidad precisamente para buscar la manera que esto se pueda revertir, y esperemos que suceda. Sin embargo, en este próximo periodo ordinario, Acción Nacional va a seguir insistiendo en que las autoridades hacendarias rectifiquen estos hechos que han perjudicado fuertemente a la frontera tamaulipeca. Senador, punto de vista debido a, ya sabes, el video escandaloso que se empezó a difundir en este caso, ¿crees que afecte a lo que viene siendo el Partido de Acción Nacional? Bueno, de entrada, si nosotros nos basamos en los resultados que han hecho los legisladores en este caso, que no me corresponde a mí como senador de la República, pero en el caso muy particular de los diputados, si nosotros hacemos una evaluación de su desempeño, yo creo que ha sido un trabajo histórico en el haber tenido la capacidad de diálogo tanto con los
diputados federales de Acción Nacional, como con las otras bancadas, de poder haber logrado esos acuerdos y sacar adelante estas reformas, pero que hablan en sí del trabajo legislativo. A lo que se refiere a los hechos del video, son hechos muy lamentables, y donde el presidente nacional de mi partido, de nuestro partido, fue claro en decir que iba a haber algunas sanciones disciplinarias, mismas que ya se llevaron a cabo. Entonces aquí sí que hubo la destitución del coordinador y vicecoordinador, y eso son las medidas que se aplicaron, que ya se aplicaron. En consecuencia, decirles que Acción Nacional está muy por encima de ese tipo de situaciones. Históricamente Acción Nacional ha superado todas las adversidades, y este tipo de situaciones que se han visto y que se han dado a conocer, por supuesto que se van a superar. ¿Y crees que puedan afectar al proceso electoral? Yo creo que no, te repito que son acciones muy independientes de unos cuantos. Eso no refleja el actuar histórico de Acción Nacional y de aquellos que queremos impulsar el desarrollo en México y actuar con responsabilidad como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Pues muchas gracias a todos ustedes.